Imagínese la escena. Lleva horas sentado a la orilla, le puso el alma a la preparación de la carnada y lanzó el equipo justo al punto donde sabe que está la acción. Y de pronto, ahí está, el pique que tanto esperaba. Pega el tironazo y... otra vez una sardinita del tamaño de un dedo. Le suena conocido, ¿verdad? ¿Y qué me diría si le cuento que ese engodo tan aromático que preparó, en realidad no está atrayendo a los grandes, sino que les está gritando: «Lárguense de aquí lo más rápido posible»? Parece una caballada, pero es la cruda realidad para muchos pescadores. En este video vamos a ver los 20 errores fatales que convierten su cebadero en un buffet gratis para la chiriite y en un verdadero espanto para un pez de trofeo. Y lo más importante, le voy a enseñar cómo arreglarlo fácil. Quédese hasta el final y va a entender por qué su pesca va a cambiar para siempre. Antes de entrar en los errores, vamos a meternos un toque bajo el agua para entender la psicología del pez. La chiriite, esa pesquita menuda, siempre tiene hambre, son un montón y son bien mandadas. Ellas funcionan con la ley de agarre y jale. Cualquier nube de sedimento o un olor fuerte es señal de ataque inmediato. No les da miedo la competencia porque son miles. Ahora veamos al pez grande, al de trofeo. Ese es un bicho precavido, con colmillo y experiencia. Ha pasado años esquivando redes, depredadores y anzuelos. Un pez así no se va a tirar a lo primero que le pongan. Él valora su seguridad y la paz. Cualquier alboroto, ese montón de pececillos estorbando o un color que no sea natural en el fondo, para él es una señal de alarma, no una invitación a comer. Nuestra tarea es crear en el fondo no un turno de pueblo para cualquiera, sino un restaurante fino y privado para invitados exclusivos. Entender esa diferencia es la clave del éxito. Vamos con el primer error, que de hecho es el más común: dejar la mezcla demasiado fina. Muchos pescadores, especialmente los que están empezando, creen que entre más molido y homogéneo esté el engodo, mejores van a ser los resultados. Se pasan horas triturando semillas y pan hasta convertirlos en puro polvo, pensando que así van a crear esa nube que tanto atrae. Y tienen razón, la nube se crea, pero el problema es que esa nube es un imán para los peces miniatura. Esas partículas microscópicas se quedan flotando en el agua y arman un alboroto que se nota desde lejos. La chiquitiza llega en bandadas a filtrar ese polvo y no dejan que el anzuelo llegue ni al fondo. ¿Y qué pasa cuando un pez grande, como un guapote o una buena carpa, se arrima al punto? Lo que ve es un desorden total, un montón de peces pequeños desesperados, y entiende que ahí no hay seguridad ni comida de verdad. El pez grande busca algo sólido en el fondo, no polvo. Por eso, métase esto en la cabeza. Su mezcla debe tener partículas grandes y visibles que se queden bien asentadas en el suelo, no flotando por todo lado. Piénselo así. ¿Qué preferiría usted para almorzar? ¿Una buena olla de carne con sus trozos de carne y verdura? ¿O simplemente un vasito de jugo de tomate? Ahí tiene la respuesta. El segundo error nace directamente del primero: abusar de los ingredientes que sueltan mucha nube. Hablo de la leche en polvo, la cocoa, el huevo en polvo o esos famosos géiseres de las tiendas de pesca. Es cierto, el efecto visual es impactante. La carnada toca el fondo y suelta una mancha espesa que parece que va a atraer a todo lo que nade en 1 kilómetro a la redonda. Pero ya sabemos a qué tipo de peces atrae eso. Esos componentes son geniales para la pesca deportiva rápida, cuando ocupas activar peces pequeños que no se asustan con nada. Sin embargo, para cazar un trofeo son fatales.
Es como poner música a todo volumen y luces de neón en un restaurante de lujo. Vas a atraer a un montón de carajillos. Pero los clientes de verdad, los que valen la pena, se van a dar media vuelta y se van a ir. El pez grande prefiere que su comida esté tranquila en el fondo. Un rastro ligero y natural mientras la mezcla se deshace está bien, es hasta bueno. Pero una columna de polvo constante es una señal de alarma para ellos. Si de verdad vas tras un ejemplar de buen tamaño, usa estos ingredientes al mínimo o, mejor aún, ni los saques de la maleta. Hablemos de los olores. El error número 3 es usar una carnada que huela demasiado a dulce, como si fuera un confite. Vainilla, caramelo, fresa, tutti frutti. Usted va a cualquier tienda de pesca y los estantes están repletos de esos siropes y sprays. Y sí, claro que funcionan. ¿Pero con qué? Con la menudencia, con esos peces pequeños que se comen cualquier cosa. Para un pez pequeño, ese olor dulce es señal de comida fácil y mucha energía. Pero un pez grande, de esos ya viejos zorros, le tiene desconfianza a esos olores tan artificiales. Con el tiempo, sus gustos cambian y empiezan a buscar aromas más complejos y naturales. Olores a pescado, a carne, o incluso especias como el ajo, la pimienta o el cilantro. Eso es lo que de verdad despierta el interés de un buen trofeo. Es como nosotros. A los carajitos les encantan los confites y el algodón de azúcar. Pero uno de adulto prefiere 1000 veces el olor de una buena carne asada o un cafecito recién chorreado. Deje de darle confites a los peces. Pruebe metiéndole algo más serio y natural a su mezcla y se va a sorprender con el resultado. Siguiendo con el tema de los olores, pasemos al cuarto error: usar aromatizantes químicos demasiado fuertes. Me refiero especialmente a esos líquidos y sprays baratos que vienen súper concentrados. Los fabricantes usan químicos muy pesados para que a nosotros el olor nos parezca potente. Pero ojo, porque el olfato de un pez es cientos de veces más sensible que el nuestro. Lo que para usted huele rico, para el pez es como un ataque químico. Es como si usted entrara a un cuarto pequeño donde alguien acaba de vaciar un frasco entero de perfume barato. Lo primero que va a querer es salir corriendo a buscar aire. Bueno, exactamente eso es lo que siente un pez grande y mañoso. Un olor tan artificial no le abre el apetito, más bien lo pone en alerta. El pez entiende que en la naturaleza nada huele así de exagerado, y de una vez sospecha que es una trampa. Es mucho más efectivo irse por lo natural. Aceites, extractos de lombriz o de granos, o usar marcas de buena calidad, pero en cantidades muy pequeñas. Acuérdese de la regla de oro. En la pesca, siempre es mejor que falte y no que sobre. El quinto error es hacer una mezcla muy uniforme y aburrida. Ojo, que aunque ya no tenga ese polvazal fino, si todo el alimento es del mismo tamaño, digamos, solo pan molido y maíz, estamos mal. Esa mezcla llena rápido a los peces pequeños y se van, pero al pez grande no lo va a retener. Para un buen ejemplar, esa masa pareja no tiene ninguna gracia. No tiene nada que elegir ni dónde ponerse a buscar. El bicho se da cuenta rápido de que ahí no hay nada especial y se va a buscar una mesa más variada. La cebadura correcta debe parecerse más a un cereal con frutas o a una ensalada bien picada y no a un puré de papas. Tiene que llevar partículas de todo tipo, diferentes tamaños, densidades y valores nutritivos. Unas cosas se deshacen rápido, otras lento, y otras se quedan ahí en el fondo, esperando su momento. Esto obliga al pez a quedarse traveseando la comida, buscando los mejores bocados y, por lo tanto,
pasando más tiempo en nuestro punto de pesca. Ahí es cuando bajan la guardia, y eso es exactamente lo que ocupamos. De aquí sale el sexto error, y ojo, que para muchos es el más importante: no meterle trozos grandes y nutritivos a la mezcla. Esos son los verdaderos anclajes, lo que realmente frena a los peces grandes y los pone a comer en serio. El pan molido y las semillas trituradas son solo la base, el transporte, para llevar el verdadero banquete al fondo. Ese banquete tiene que ser algo que el pescadito menudo no se pueda tragar de un solo bocado. Estamos hablando de maíz dulce, garbanzos, cebada cocida, pellets de varios tamaños o trozos de carnada. Eso es exactamente lo que busca un buen ejemplar. Cuando el pez ve ese montón de comida rica y segura en el fondo, se queda ahí tranquilo, disfrutando. Los más chiquiticos pueden andar por ahí picando las migajas, pero el plato fuerte queda reservado para el patrón. Si su mezcla no tiene estos trozos grandes, el pez grande podrá llegar por el puro olor, pero al no encontrar nada que valga la pena, simplemente se va. No sea codo. Échele a la mezcla algo que hasta a usted se le antoje. El séptimo error, y póngale mucha atención a esto, es la mala preparación de los granos. Hablamos del maíz, el trigo o la cebada. A veces, por las prisas, muchos pescadores solo les echan agua hirviendo o los cocinan muy poco. ¿El resultado? Granos tiesos que ni se pueden comer. Imagínese el escenario. Usted tira eso al agua, el pez llega por el olor, pero cuando intenta comer, no puede. Y si se llega a tragar un grano así de duro, le va a dar una indigestión terrible. Al final, en lugar de atraer al pez, lo que hace es que le agarre idea al lugar porque la comida es mala, y hasta le hace daño. El grano tiene que estar bien suavecito, que usted lo pueda deshacer con los dedos. Así, el pez se lo come fácil, y el grano absorbe mejor cualquier aroma que usted le ponga. Tómese su tiempo para cocinarlos bien, o déjelos reposar en un termo. Le aseguro que el pez va a agradecer ese detalle, y usted lo va a notar con un pique mucho más seguro. Pura vida. El octavo error que cometen hasta los pescadores con más espuela es ignorar los componentes vivos. A veces, por andar detrás de los últimos boilies, pellets o líquidos de moda, se nos olvida lo que el pez busca por puro instinto. Hablo de la carnada viva, la lombriz picada o los gusanillos. Meterle esto a la mezcla de cebado hace milagros. Primero porque es una señal de comida superpotente. El olor y el sabor de la proteína natural, no hay aroma artificial que lo iguale. Segundo, por el movimiento. Esas larvas moviéndose en el fondo generan microvibraciones y señales visuales que un pez grande simplemente no puede ignorar. Eso le despierta el instinto de una vez. Claro, a la pescadilla pequeña le encanta, pero ellos se llenan rápido, mientras que un pez de buen porte se puede quedar horas ahí sentado, buscando cada gusanito entre la carnada. Sí, sale un poquito más caro, pero a veces solo un puño de lombriz picada en el cebador es lo que le va a dar el trofeo de su vida. No ahorren lo que el pez come todos los días en su propio ambiente. El error número 9 es tener una mecánica de engodo demasiado activa. Ya hablamos de los componentes que sueltan nube, pero existen otras formas de hacer que el alimento trabaje en la columna de agua. Me refiero a esos efectos tipo geyser, componentes flotantes o semillas de cáñamo que apenas se abre el cebador, suben hacia la superficie arrastrando otras partículas con ellos. Esta técnica es buenísima si lo que buscamos es pescar a media agua, cuando vamos tras piezas pequeñas y activas. Pero, si el objetivo es un pez grande y receloso de fondo,
Ahí es donde está el problema. Póngase en el lugar de un gran ejemplar. Usted está comiendo tranquilo en el suelo y, de un pronto a otro, empieza un puro juego de pólvora de partículas volando sobre su cabeza. Eso solo genera un alboroto, atrae a un montón de peces menudos y pone al grande en alerta. El pez de buen tamaño prefiere un ambiente tranquilo. Lo que busca es un buen buffet servido directamente en el fondo. El engodo para una pieza de trofeo debe ser inerte. Esto significa que, al llegar abajo, debe quedarse ahí quietico, deshaciéndose lentamente y soltando su aroma, en lugar de explotar y regar partículas por todo lado. El error número 10, y que a muchos se nos pasa por alto, es el color del lenguado o la masa. A veces nos matamos pensando solo en el olor o los ingredientes, pero el color es igual de importante, especialmente cuando el agua está bien clarita y el pez anda arisco. Piénselo un toque. El fondo de la mayoría de lugares es oscuro, ya sea café o verduzco. Entonces, si usted llega y tira un manchón amarillo o rojo encendido, para el pez, y más si es uno grande, eso se ve rarísimo. Es como poner una señal que grita, «Cuidado, algo no cuadra». Los pescadores que ya tienen colmillo siempre buscan que la comida combine con el fondo. Para eso usan tintes o hasta tierra y barro del mismo lugar. Si la mezcla es oscura en un fondo oscuro, el pez no sospecha nada, se siente seguro y come tranquilo. El color llamativo déjelo solo para la carnada del anzuelo, para que resalte sobre el resto. Pero lo que es la mesa tiene que estar bien camuflada. A veces, el simple toque de oscurecer la mezcla puede hacer que su pesca pase de mala a buenísima. Pura vida. El error número 11 es pasarse de agua al preparar la mezcla. Muchos piensan que un poquito más no hace daño, pero en realidad, esto puede arruinarles por completo el día de pesca. Una mezcla demasiado mojada se vuelve una masa pegajosa, casi como si fuera plastilina. Al armar la bola o llenar el cebador parece estar perfecta, pero el problema empieza cuando llega al fondo. Esa bola no trabaja. Se queda ahí tirada como una piedra, sin soltar partículas ni aroma. El pez puede estar pasando justo a la par, pero no recibe ninguna señal de comida. En el peor de los casos, esa masa se queda ahí estancada, se descompone y termina espantando a los peces. El punto exacto es que la mezcla quede suelta y esponjosa. Al apretarla con la mano debe formarse un terrón, pero si lo presionas apenas con un dedo, tiene que desmoronarse fácilmente. Esa es la clave para que baje entera hasta el fondo, y una vez ahí, empiece a trabajar de inmediato, creando una zona de alimentación irresistible. Un consejo: agrega el agua poco a poco, por etapas, y mezcla constantemente para no pasarte del punto ideal. El error número 12 es la otra cara de la moneda: quedarse corto con el agua y dejar el engodo muy seco. Esto es un dolor de cabeza igual de grave. Si la mezcla está muy seca, no compacta bien. Al hacer el lance, la bola se le puede desarmar en pleno aire. Si usa cebador, la comida se va a salir toda apenas pegue en el agua, o mientras va bajando al fondo. Al final, no va a lograr crear un punto de alimentación concentrado. La corriente se va a llevar todo y la carnada va a terminar regada por todo lado. ¿Y cuál es el resultado? Que va a traer a todo el pescadito menudo, pero no los va a tener concentrados en un solo punto. Y lo más importante, así no hay forma de mantener a un pez grande en la zona. El bicho grande no se va a poner a recoger migajas repartidas en un área enorme. Él lo que busca es el plato servido, no sobras regadas en un mantel gigante.
Por eso es tan importante encontrar ese punto exacto de humedad. La mezcla tiene que estar lo suficientemente firme para llegar al fondo, pero lo suficientemente suelta para que empiece a trabajar apenas toque el suelo. Esto se logra solo con pura práctica, pero se lo aseguro, es una de las mañas más importantes para pescar de verdad. Pura vida. El error número 13 es clave, especialmente cuando pescamos en aguas frías a inicio o final de año. Se trata de pasarse de la raya con los aromatizantes. Existe ese mito de que, entre más fría esté el agua, más fuerte debe ser el olor para despertar al pez. Pero ojo, que en realidad es todo lo contrario. Con el frío, el metabolismo de los peces se pone lento. Están más tranquilos, pero también mucho más desconfiados. En estas condiciones, los olores no se dispersan igual, sino que se quedan concentrados en un solo punto por más tiempo. Si usted usa un aroma demasiado fuerte, el pez lo siente como un químico irritante. No es natural y más bien termina espantándolo. Piense en ese aroma sutil del bosque después de un aguacero. Es algo apenas perceptible. Bueno, exactamente así debería oler su carnada. En agua fría, la regla de menos es más funciona al 100%. Use olores muy suaves y naturales, o mejor aún, no le ponga nada extra y confíe en el olor natural de los granos y los ingredientes que ya trae la mezcla. A veces, el mejor secreto para pescar en frío es usar una carnada que, para el olfato de uno, casi ni huela a nada. El error número 14 es fijarse solo en el olor y no en la nutrición de la masa. Vea, la mayoría de las mezclas baratas son puro carbohidrato, pan molido, afrecho y galleta. Eso atrae a los peces rápido, porque es dulce y huele bien. De hecho, arman un alboroto en el punto en un 2×3. Pero tienen un gran fallo. Llenan al pez de inmediato. El pececito pequeño se atiborra con esa comida de poco valor y se jala. Pero el pez grande, el que de verdad buscamos, necesita proteína para crecer y estar fuerte. Ese bicho no va a encontrar nada que le sirva en una mezcla así. Si usted quiere amarrar un trofeo en su zona de pesca, su masa tiene que tener proteína de calidad. Hablo de usar harina de pescado, harina de krill, pellets molidos o incluso leche en polvo. Estos ingredientes no solo mandan una señal de comida potente, sino que alimentan de verdad. Cuando el pez grande siente que encontró un banquete nutritivo, se queda ahí por mucho más tiempo. No piense en la carnada como un postre, véala como un buen almuerzo completo. El error número 15 tiene que ver con la forma en que cebamos. Vea, muchos pescadores se obsesionan con dejar toda la comida en un solo punto, bien apretadita. Si usted anda buscando peces pequeños, di ahí, está bien. Pero si lo que quiere es un buen trofeo, esa táctica le puede salir cara. Póngase en el lugar del pez. Llega un bicho grande y desconfiado y se topa con un montón de comida perfectamente apilada. Eso no se ve natural, y el pez se va a poner chiva. Le va a dar mala espina. En la naturaleza, la comida nunca cae así de ordenadita. Un pez grande se siente mucho más cómodo si encuentra la comida regada, como en un comedor natural. Por eso, cuando empiece a cebar, no tenga miedo de abrir un poco el tiro. No busque un solo punto muerto. Mejor arme una mancha o una alfombra de comida de 1 o 1,5 metros. Así, el pez entra por cualquier lado sin sustos, empieza a comer con confianza y mientras se mueve por todo ese banquete que le preparó, es mucho más probable que termine mordiendo su anzuelo. El error número 16
es ignorar el uso de una base inerte o pobre. A veces, nuestro objetivo principal no es atraer al pez con una nube de aroma, sino simplemente llevar partículas grandes, como maíz, granos o pellets, directo al fondo. Esto es vital en ríos con mucha corriente o en lugares llenos de peces pequeños. Si mezclamos nuestro alimento principal con un engodo muy activo y ligero, la corriente se llevará la mayor parte antes de que toque el suelo, atrayendo solo a la morralla de los alrededores. En estos casos, lo mejor es usar bases pesadas y sin nutrientes. La opción más simple y efectiva es usar tierra común o arcilla. Al mezclar los granos con este material pesado, garantizamos que el alimento llegue intacto al fondo. La tierra no desprende un olor fuerte ni genera una nube atractiva, por lo que no llama la atención de los peces chicos. Sin embargo, cuando un pez grande pase por ahí, encontrará ese banquete de granos esperándolo en el lecho del río. Es una táctica para pescadores pacientes, pero es la más efectiva para filtrar el tamaño de las capturas y buscar solo los ejemplares de buen porte. El error número 17 es ese cuento de que la carnada del anzuelo tiene que ser una copia exacta de lo que tiramos para cebar. De ahí tiene su lógica. El pez se acostumbra a ese alimento y come sin miedo. Y sí, muchas veces funciona. Pero ¿qué pasa cuando el punto está lleno de peces grandes comiendo a lo loco y no pican nada? Lo que pasa es que su carnada se pierde entre tanto montón de comida igual de rica. En esos casos, lo que hay que hacer es que la carnada resalte, que se vea diferente a todo lo demás. ¿Cómo se hace? Fácil. Use un color que contraste y sea bien llamativo. Por ejemplo, si el cebado es puro maíz amarillo, póngale un grano rojo o blanco al anzuelo. También puede usar una carnada tipo pop-up para que flote un poquito sobre el fondo. O si no, métale un aroma bien fuerte, un dip concentrado. Ese pequeño detalle que sobresale es, muchas veces, lo que termina convenciendo al pez para que se mande de una vez y pegue el pique. Error número 18. Ignorar el factor tiempo o simplemente dejarse llevar por la impaciencia. Vea, el cebado para peces grandes no es una vara mágica. No funciona de un pronto a otro. Usted prepara una buena cama de comida en el fondo, pero ¿qué pasa después? Primero, como siempre, va a llegar el pescadito pequeño. Ese alboroto que hacen ellos va a llamar la atención de los peces medianos. Y solo después, puede que en 1 o 2 horas, es cuando el verdadero trofeo se acerque al punto. Ese bicho se va a quedar ahí largo, vigilando, viendo que todo esté en orden. Si siente que todo está tranquilo y la comida no le genera desconfianza, entonces entrará a comer. Muchos pescadores fallan ahí. Si no ven pique en la primera media hora, empiezan a travesear todo, a cambiar aromas o a lanzar de nuevo. Con esa desesperación, lo único que hacen es espantar al pez más cuidadoso, que probablemente ya estaba ahí cerca. Mentalícese para esperar. La táctica correcta es la paciencia. Deje que el cebo haga su trabajo. El error número 19 es copiar a ciegas las recetas de carnada que usan en las competencias. A veces vemos videos de torneos o leemos consejos de profesionales e intentamos imitar sus mezclas al pie de la letra. Pero se nos olvida lo más importante. El objetivo de un competidor es totalmente diferente al de un pescador que busca un gran trofeo. La tarea del competidor es sacar la mayor cantidad de peces en poco tiempo. A él le sirve cualquier pieza, por pequeña que sea. Por eso, sus mezclas son muy activas, generan mucha nube en el agua y tienen olores muy fuertes. Están diseñadas para atraer rápido a cualquier pez
y crear una competencia feroz por la comida. En cambio, nuestro objetivo es atrapar ese pez grande, el ejemplar de la vida. Nosotros no ocupamos tanto alboroto. Lo que buscamos es tranquilidad, silencio y un alimento nutritivo que mantenga al pez en el sitio. Por eso, las recetas deportivas no solo no funcionan para la pesca de trofeos, sino que terminan siendo perjudiciales. Hacen justo lo contrario de lo que queremos. Atraen a toda esa pesca pequeña de la que estamos tratando de alejarnos. Aprenda de los profesionales, claro que sí, pero adapte siempre ese conocimiento a sus propias metas. Recuerde que la pesca de trofeos no es un sprint, es una maratón. Y para cerrar, el error número 20, el más grande de todos, el miedo a experimentar. Vean, no existe una receta mágica de carnada que funcione siempre y en todo lugar. Cada charco es un mundo diferente. En una laguna a los peces les puede cuadrar lo dulce, como la fresa, y en otra, prefieren el olor a ajo. En un río buscan colores oscuros y en otro, colores claros. El pez cambia de gusto según la época del año, el clima y lo que haya de comer en el momento. El error más grave que usted puede cometer es casarse con una sola mezcla y usarla por años sin cambiarle nada. La pesca es eso, una búsqueda constante, un puro experimento. No tenga miedo de probar cosas nuevas. Agregue una especia diferente, cambie el color o la textura de la mezcla. Analice sus resultados. ¿Qué picó hoy? ¿Qué funcionó la semana pasada? Lleve un diario, anote sus observaciones. Solo el que sigue aprendiendo y se atreve a romper el molde es el que logra sacar siempre los bichos más grandes. Su mejor carnada es esa que usted mismo armó, a punta de prueba y error, especialmente para su lugar de pesca. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que tal vez, mientras gastábamos un montón de plata en los olores más caros y los ingredientes más activos, lo que estábamos haciendo más bien era espantar al pez de nuestros sueños. Así de sencillo. Ya vimos que para sacar un buen trofeo no se necesitan nubes de colores ni olores exagerados. Pescar un animalón no es cuestión de que sea más grande, más fuerte o más dulce. Es cuestión de ser más inteligentes, más tranquilos y más astutos. En resumen, para que su carnada sea un imán de trofeos y no de pura pieza pequeña, concéntrese en usar grano grande, olores naturales y suaves, y una mezcla pesada que se quede bien pegada al fondo. Busque que el color se pierda con el suelo. Y lo más importante, tenga mucha paciencia. El objetivo es poner una mesa bien servida, segura y nutritiva, que solo el pez más grande y sabio del agua se atreva a disfrutar. Pura vida por quedarse hasta el final. Si aprendió algo nuevo, no olvide darle like y suscribirse al canal para que no se pierdan más secretos de pesca. Ahora cuénteme, ¿cuál ha sido su mayor torta o error con la carnada en el pasado? ¿O acaso tiene algún ingrediente secreto para los peces grandes? Póngalo ahí en los comentarios, me va a cuadrar mucho leerlos y que hablemos un rato.